¿Existen los gays en Palomayombe? ¿Una persona gay se puede rayar? ¿Qué hay de verdad de esto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Existen elementos fidedignos que puedan aclarar esto? Más allá de comparaciones con otras religiones, más allá incluso de hablar de temas energéticos, que de forma lamentable pueden quedar como comprobaciones ambiguas. Para poder hablar de este tema tenemos que situarnos precisamente en tiempo y el espacio necesarios y adecuados, ya que en la actualidad el tema de segregar a las personas por preferencias sexuales ya es algo retrógrada, es algo que ya no cabe en estas sociedades. Sin embargo, nosotros como paleros tenemos que respetar las creencias. Lejos de posturas personales, lejos de si uno está a favor o en contra, ya que cada quien es libre de tomar este tema como más le plazca, tenemos que enfocarnos realmente en el tema del por qué. El por qué los gays no pueden rayarse, por lo tanto no pueden rayar, por lo tanto no pueden realizar trabajos en Palomayombe. Y tiene sentidos que son reales, que ustedes incluso los pueden buscar. Tenemos que entender que el Palomayombe habla de la naturaleza, es una religión que nos va a ligar con esa naturaleza. Es un culto que nos va a acercar y por lo tanto va a emular o va a buscar emular aquellos patrones de la misma como cualquier culto. Todos los cultos se basan en buscar emular la naturaleza o los elementos cósmicos, ya sea el sol como el padre, ya sea la luna como la madre, ya sea la tierra como el hijo. Y en el Palomayombe es un culto de corte chamánico, donde estos agregados van a ser muy importantes y muy trascendentes. Recordemos que también los cultos y las religiones son utilizados para dar una especie de orden y una continuidad a la misma civilización. Muchas reglas que se ponen en nombre de Dios han sido dictaminadas por hombres para que de esta forma el pueblo o la comunidad que esté dentro de estas religiones pues siga reglas, siga normas, se respeten entre ellos y entonces se pueda garantizar esa sana convivencia. Hay manipulación dentro de estos elementos en las religiones, sí, es verdad. Las religiones las escribe el hombre. No quiere decir que si eres religioso eres espiritual. Pero tenemos que respetar lo que cada religión nos dictamine. Hay muchas otras religiones ocultas donde las personas gay van a tener cabida y no van a tener ningún problema. El hecho de segregar a una persona por alguna discapacidad, por algún gusto sexual, por algún color de piel, esto es algo que es totalmente irreprochable, es algo que incluso nos podría hablar de gente que no es consciente. Sin embargo, no quiero decir que los mayomberos así lo seamos. Cuando se inició todo esto, tenemos que entender que eran otros tiempos, eran otras maneras de manifestación, eran otros momentos, se vivía con otra visión del mundo, visión del universo. Eran visiones que estaban segregadas a un espacio determinado, a un tiempo determinado. En el Palomayombe, como vamos a favor de lo que es la naturaleza, siempre se va a buscar ese flujo. Y ese flujo tiene que estar en equilibrio. Tiene que haber la parte positiva, la parte negativa para que se pueda desarrollar todo esto. Hombre, mujer siempre van a ser elementos importantes. Debido a que eso garantizaba que se tuvieran hijos, y esos hijos, pues, posteriormente, pues iban a ser los futuros guerreros, iban a ser los futuros tatas, las futuras yayas, y por lo tanto, también podemos decir que muchas veces, incluso las relaciones sexuales entre hombre y mujer estaban determinadas con el hecho de tener hijos. Esto es lo que tenemos que ver. En muchas religiones se puede incluso poner como tabú el mismo sexo. Sin embargo, relaciones sexuales son importantes para
Paloma Yombe para poder tener esa descendencia, para poder continuar. Vamos a ponernos en esos momentos. Imagínense esos clanes en donde pues, la mujer era vista como aquella dadora de vida, muy importante, era una de sus funciones. Por lo tanto, cualquiera cosa que estuviera en relación al sexo que no aportara vida iba a ser mal visto, porque esto no dejaba nada de trascendencia, no dejaba nada importante, no aportaba nada al mismo culto. Hombre con mujer o mujer con hombre, esto es lo que debe ser en Paloma Yombe. Hombre con hombre o mujer con mujer no da vida. Hay que ver por dónde viene esta línea. Simplemente el hecho de que no genera vida. La idea, la filosofía en la que se basa el Paloma Yombe, se piensa en lo masculino para ser complemento de lo femenino y viceversa, Tata y Yaya. Incluso en los rayamientos siempre tiene que estar una mujer, sea o no pareja del padrino, tiene que estar esa mujer, porque va a venir ese nacimiento. Todo en el universo nace de una dualidad. Todo en el universo siempre tiene que haber por lo menos dos elementos para que pueda esto conjuntarse. Al menos el elemento que puede cumplir como el espacio para que esto se pueda generar. Y el elemento a generar, ya tenemos dos elementos. Hay muchas cosas que van a ligar esta idea y va a haber bases que en el Paloma Yombe pues se van a tomar como válidas. No solamente los seres humanos provienen de esta forma. También tenemos que se toma a la semilla como elemento masculino y que después va a ser fecunda en la tierra, la cual, la madre tierra, va a ser el elemento femenino. La lluvia, otro elemento, puede ser masculino o femenino, pero ya tenemos ambas partes, ya tenemos las dos partes. Tenemos que tener un elemento que exista, que pueda ser fecundado, un elemento que lo contenga y un elemento que lo alimente, que lo vaya activando. Así es como funciona la naturaleza y Paloma Yombe es un culto que va a determinarse en sus principios, en sus reglas, por emular la naturaleza. Tal vez en esos momentos, pues muchas de las personas que estaban en esas tribus, claro que eran gays. Sin embargo, el estar ya como personas que tuvieran grados de autoridades o que fueran bien vistos, en esos momentos no lo era. Tenemos que entender que estamos hablando de culturas cerradas, de culturas con sus propias cosmovisiones, y que así como tenían muchos aciertos, también tenían sus defectos. Los roles sexuales también están definidos en los animales. Paloma Yombe recuerda que busca emular la naturaleza. De igual forma, se busca en esos de los astros, como mencionaba, el sol, la luna, las plantas, los fenómenos naturales, los diferentes tipos de energías que se va a manipular en el Paloma Yombe triangulero. Siempre va a tener esa energía positiva y esa energía negativa. La manipulación de la magia siempre va a estar en ese orden, en esa activación de esa energía. Lo masculino, lo negativo, los dos polos son importantes dentro de la magia y más en el culto de Paloma Yombe. Ese circuito que se tiene que dar, esa entrada y esa salida. Estas son las ideas que más o menos podemos entender que se entendía en el Paloma Yombe y que va pasando de generación en generación. Podemos decir que entonces esas son las ideas por las cuales las personas de alguna forma piensan que así tienen que ser válido, pues se pueden desestimar. Puede decir uno ya, bueno, si eso se hacía en esos momentos, ¿por qué, si sabemos que esto es correcto, lo seguimos haciendo? Porque los tatas, los yayas siguen respetando esto. La persona que no cumple el rol, así dice Paloma Yombe, que no está predestinado según su naturaleza, en este caso su naturaleza sexual, o lo deforma una vez que haya sido iniciado en el culto, si se quiera dar eso, entonces se quebraría ese orden cósmico, lo cual perdería cualquier facultad y estaría totalmente carente de cualquier potestad que le permita oficiar el propio culto del Paloma Yombe. No tendría ese favor de los espíritus, que son esa naturaleza misma. Los espíritus son la naturaleza misma. Esa naturaleza que viene de positivo o negativo, esa naturaleza que viene de hombre-mujer. No tendría esos favores, no tendría ese canal. No tendría esa potestad sobre Enquisi, sobre Empungos, no tendría esa autoridad. Sería como
un sacerdote que fue excomulgado, que no tenía ninguna potestad. En el Congo, los antiguos Congos veían a los homosexuales, que los llamaban los Manganioni, como una deshonra. Eso es como lo veían. Los que formaron estos cultos, la esencia de estos cultos, así lo veían. Debemos pensar que eso estaba muy mal, tremendamente mal, pero así lo veían. Entonces, esa deshonra o ese castigo que los dioses habían mandado, por ello los enviaban a las orillas del mar. Por otro lado, los Manganioni también, y esto es bien importante, y tal vez aquí es donde podemos encontrar esos elementos históricos en donde podemos validar el hecho del por qué en el Palo Mayombe se prohíbe que existan los gays. Esto es importante. Podemos hablar de energía, como ya se habló, podemos hablar de canales. Obviamente no tendríamos que comparar con otro culto, otra religión, porque para eso tendríamos que hablar específicamente de eso. Resulta que los Manganioni, como le llamaban, cuando llegaron los portugueses, o llegaron los españoles, los franceses o ingleses que llegaron a la conquista, ellos traicionaron a su propio pueblo. Fueron los que entregaron todo, los que ayudaron a que fueran conquistados. Tal vez como una forma de enojo, tal vez como una forma de liberación, tal vez como una forma de quitarse esa represión, tal vez como una forma de venganza, tal vez como algo que ellos estaban sufriendo, eso de no poder estar en grado de autoridad, eso de poder ser mal vistos, incluso como una maldición. Entonces, y eso se puede buscar, y ahí yo creo que esa sería realmente la razón por la cual no se puede admitir que existe un gay en Palo Mayombe, y además es la razón que se puede verificar. Lejos de hablar de cualquier otro tema que pueda ser vago, lejos de intentar comparar una cosa con otra, es esa parte importante. Los Manganioni son los que traicionan a esa región conga cuando llegaron los esclavistas, cuando llegaron a conquistarlos. Esto es importante. Aquí es donde se puede comprobar. Aquí es donde cuando una persona diga es que hablar de energías es muy ambiguo, es que ya es muy retrógrada, es que esto no es verdad. Suponiendo que no hubiera un tema energético, suponiendo que esa parte de positivo y negativo no tuviera una relación real, no hubiera una referencia, no valiera, no tuviera importancia. Suponiendo que Palo Mayombe no tuviera esa forma de querer emular la naturaleza, suponiendo que esa parte positiva y negativa la pudiéramos nosotros omitir, ¿y qué cosas entonces podamos validar? Podemos hablar que todo eso es solamente algún delirio filosófico, algún delirio retrógrada, alguna manera ambigua incluso de poder hablar de un tema. Vamos a hablar de muchos temas y validarlos en cosas que ¿cómo podríamos comprobarlos? Como idea podemos decir que nosotros le damos esa connotación de energía positiva al hombre, energía negativa a la mujer. Esto podemos decir que es una calificación humana, esto ya es una cualidad que le damos, un acuerdo humano. Podemos decir que nosotros no entendemos la naturaleza, que cómo podemos buscar entender la naturaleza. Encontrar algunos elementos ahí que incluso dentro de la propia naturaleza se vayan a dar, que puedan validar el hecho que no solamente es el hombre, mujer, el macho, hembra. Podemos ver que se puede generar a lo mejor vida sin que puedan existir estos elementos. Podemos encontrarlo. Podemos tumbar todas las cosas que estoy yo mencionando. Lo que sí no, y lo que es un hecho histórico, y lo que a mi consideración es ese parteaguas, ese elemento, digamos, elevado, ese elemento comprobado, ese elemento que realmente resalta sobre todo, es precisamente que los Manganioni traicionan, entregan a los captores, entonces quedan totalmente segregados, mal vistos. Ya los mayomberos ya no los aceptan, porque además anteriormente ya los veían mal, ya los veían como un castigo, ya los veían como una deshonra, tal vez como una maldición. Así era como los veían.
Posteriormente, me imagino que todos ellos, al sufrir esas vejaciones, al sufrir esos repudios, al sufrir esas, hasta mejor castigos, segregaciones, rechazos, claro que cuando llegan los captores, entonces pues ellos se ponen del lado de los mismos captores y los entregan, lo cual entonces es esa traición. En la historia se marca como traición y de ahí ese elemento se toma para no permitir que un gay pueda entrar en Palo Mayombe, ya que ellos fueron los que de alguna manera, y eso tocó, que afectaran terriblemente a estas culturas y que permitieran que fueran capturados, que fueran esclavizados y que pasaran por todas aquellas vejaciones que lleva el ser conquistados, lo que lleva ser privados de una libertad. Esa sería una razón por la cual es comprobada y que nadie la puede refutar. Es así, absolutamente nadie la puede refutar. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Y recuerda,